estas tres palabras: perimenopausia, menopausia y posmenopausia. Bienvenidas a Sin Reglas, un podcast donde aprenderemos sobre los diferentes temas que nos envuelven en esta etapa de nuestras vidas. Somos Lao y Vale y queremos romper las reglas juntas. Iniciemos este nuevo episodio ya. Hay episodios que uno planea y hay episodios que la vida te entrega. Este es uno de esos. Hoy no tenemos doctoras, ni datos clínicos, ni estudios científicos. Hoy tenemos algo más poderoso, la historia de una mujer de carne y hueso que atravesó el fuego no una, sino 2 veces y eligió salir brillando. Muchísimas gracias. Y es que lo que hace este episodio sea todavía más especial es que lo grabábamos esta semana, la semana del 10º aniversario del día en que a ella le dijeron que tenía cáncer. Para nosotros es un honor poder contar hoy en Sin Reglas Podcast con doña Nuria Marín, abogada, analista internacional, empresaria, pero además con una gran pasión por ayudar a las mujeres desde hace más de 40 años. Bienvenida, doña Nuria. Bueno, muchísimas gracias. Finalmente se nos hizo porque realmente ha sido complicado. La agenda ha estado un poco intensa. Yo digo, porque todo tiene que haber sucedido en estas 3 semanas. Y tanto que yo realicé lo del 10º aniversario en el Hotel Marriott porque estábamos por realizar el Women Economic Forum. Y yo llamo a mi esposo y le digo, ¿te das cuenta de que hoy cumplo 10 años de un momento muy fuerte en mi vida? Y o sea, ni lo tenía en el radar, así que muchísimas gracias por esta invitación y bueno, creo que voy a compartir una historia de vida un poco diferente, porque sí, mi proceso de la menstruación y todo esto ha sido muy diferente, pero también podemos ayudar a mujeres que han pasado por situaciones como la mía, porque sí cambia totalmente las reglas del juego, pero también tiene muchas consecuencias en la salud. Por supuesto, para nosotras es súper enriquecedor poder tener testimonios como el suyo, doña Nuria, porque es esa palabra de aliento, es esa inspiración, ¿verdad? Para muchas chicas que puedan estar escuchando o que tal vez tienen una amiga o un familiar que pueda estar pasando por una situación similar. Entonces, es excelente. No, para nosotros es un privilegio este episodio y cuando yo hablé con usted para saber un poco la historia, cuando hicimos la invitación, de verdad que yo dije, es un episodio diferente, especial, porque es darle voz a muchas mujeres que a veces creemos que estamos aisladas o solas y que de verdad hace una gran diferencia. Doña Nuria, cuando yo escuché su historia, lo primero que me impacta es, bueno, todo lo que hablamos ese día, que creo que fueron como 1 hora, una cosa así por teléfono, y fue también esta parte de encuentro con el cáncer en un momento muy temprano de su vida. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, fue muy doloroso porque, bueno, primero, yo me casé muy joven. Siempre yo he dicho que soy un alma vieja en un cuerpo joven. Porque a los 20 años, yo digo que encontré el hombre correcto en el momento equivocado. Y bueno, a mi familia casi le dio un infarto, ¿verdad? Que me casara a los 20 años, no había terminado mi carrera. Mi mamá se graduó de 2 carreras en una generación que no estudiaban. Entonces, yo lo único que le dije, bueno, no se preocupe, yo voy a terminar la carrera de Derecho, sí voy a sacrificar la de Periodismo porque yo quería ser abogada y periodista, pero inmediatamente en ese momento, o sea, no es que uno lo mantiene, sino que ya por haberme casado tenía que mantenerme, entonces trabajaba y estudiaba al mismo tiempo y esperé a recibir mi título de abogada. Es muy importante esta diferencia porque el título de licenciada no es, para los abogados no es tan importante, sino que es el que te da el colegio de abogados, porque es el colegio el que te da la oportunidad para ejercer, que es lo que realmente una quiere. Entonces yo recuerdo que yo recibí en diciembre de 1985 el título de abogada y 9 meses y 3 días después nace mi hija Andrea. Pero digamos, lo doloroso fue que cuando yo, como toda mamá primeriza, y bueno, y tan joven. Bueno, 24 años, como mamá primeriza voy al ultrasonido con toda la ilusión
de que estoy embarazada y no quería saber el sexo. Y la sorpresa es que tengo un tumor. Entonces, eso significa que me hacen esperar 2 meses y a los 6 meses tengo una reunión con mi médico ginecólogo, que era el doctor Esquivel Grillo, el papá de la ginecología y obstetricia en Costa Rica, y nos da diferentes opciones, pero muy peligrosas todas. Primero, en esos 2 meses había crecido el tumor agresivamente. Entonces, eso significaba que ese tumor podía seguir creciendo y afectar el crecimiento de mi bebé. Otra alternativa es que el tumor se explotara durante el embarazo. Otra alternativa, todas eran, yo decía, pero ¿cuál es la buena? ¿Cuál es la buena, verdad? La otra era que en el parto se explotara. Entonces, bueno, la alternativa era hacer cesárea. Y al final tomamos la decisión, yo creo que él la indujo, ¿verdad? Pero la decisión de que mejor me opera, y entonces cuando nosotros le dijimos, mejor me opera, el doctor sonrió, que nunca sonríe, y entonces dice, bueno, pero lo hacemos mañana muy temprano porque esto es urgente. O sea, imagínense el nivel de urgencia que de verdad él sentía que... Entonces me operan de 6 meses y medio de embarazo y dichosamente el tumor era del tamaño de una bola de softball, como para hacerlo. Imagínense el tamaño. Claro. Yo creo que mi hija era más pequeña que el tumor. Y, digamos, pasé cosas muy duras, como por ejemplo, y esto es, yo tengo una charla que se llama El día que me convertí en feminista, porque resulta que en ese momento yo ejercía el derecho. Y ese día, a las 8 de la mañana, tenía una diligencia en donde un cliente, digamos, yo era representante de un cliente que era uno de nuestros mejores clientes, y había que evacuar 4 testimonios, que era una prueba muy importante para ganar el juicio. Y entonces mi esposo, que en ese momento era un funcionario público de tiempo completo, no podía sustituirme, y entonces sí llevó una incapacidad médica, digamos, me dejó en la clínica, llevó la incapacidad médica al tribunal. Como buen abogado dice, bueno, y ustedes pueden mandar a la gente del OIJ para que un médico forense verifique que efectivamente ha pasado por esta operación, porque una incapacidad de un médico privado no es una prueba jurídicamente aceptable en un tribunal, y el juez nos suspendió la prueba. Y entonces yo para mis adentros, cuando me despierto, en lugar de preguntar, estoy bien, no se murió la chiquita, lo primero que pregunté es suspendieron el juicio. Y ese día realicé, yo siempre había sido una mujer que no creía en las cuotas, que no creía, que yo creía que por mis propios méritos yo iba a ser una mujer profesional exitosa, pero ese día un dolor interno, además del dolor físico, me hizo realizar que si, y yo lo digo en las charlas, que si a ese abogado que después llegó a ser magistrado y se disculpaba conmigo y yo caía en un silencio indiferente porque no quería perdonarlo, la verdad sea dicha, él lo que quería es que yo le dijera, no se preocupe. No pasa nada. No pasa nada. Y yo, sí, bueno, nada, ¿verdad? Entonces, yo siempre estuve muy consciente de que si un colega hombre le hubiera llamado y le decir, fulanito, jugando en el colegio de abogados me quebré la pierna, por favor suspendeme la audiencia, lo hubiera hecho. Entonces yo pues puse la denuncia a la inspección judicial. El cáncer, dichosamente, digamos el tumor, dichosamente no era cancerígeno, eso es la buena noticia. Mi hija, bueno, ahora tiene 39 años, mi bebé, pero bueno, eso fue mi primer encuentro. Fue muy doloroso porque además por estar embarazada no me podían poner, digamos, analgésicos fuertes, y psicológicamente, digamos, eso fue muy demandante, pero digamos, ahí comienza una historia y eso tuvo consecuencias. Por supuesto. Esa consecuencia yo diría que fue más emocional y mental que física. Obviamente una vez que ya nació Andrea y todo esto,
nació muy bien, un poco pequeñita, pero de ahí también tengo unas hermanas pequeñitas, no sé si algo tuvo que ver con eso. Pero yo quedé traumada, o sea, yo quedé sinceramente traumada. Yo no podía pasar enfrente de un hospital porque, o sea, me ponía a temblar y bueno, sí tuve que darle mucho seguimiento médico a pesar de que me paralizaba llegar a un hospital porque sí estaba en población de riesgo. Ya había pasado perdí un ovario y bueno, había posibilidades de que volviera a suceder. Y volvió a suceder. Me voy a hacer la maestría y cuando regreso me voy otra vez a revisar y resulta que tengo otro tumor en el otro ovario y entonces soy histerectomizada a los 32 años. Eso le iba a preguntar. Eso queríamos conversar, doña Nuria, porque realmente, o sea, su inicio en la maternidad es bastante complejo, ¿verdad? Se sale del esquema tradicional, tan joven y con tanto peso encima, no solo por a nivel, como dice usted, físico de la enfermedad, como además ese abrir de ojos tan desagradable que le tocó pasar. Pero exacto, pasan los años y usted sigue con su vida muy, muy diligente, muy exitosa, pero a los 32 años recibe otra noticia fuerte. Claro, porque, digamos, yo había pospuesto la maternidad porque había estado traumada. Después decidí irme a estudiar la maestría y cuando regreso, aunque había ya mi hija en ese momento tenía 4 años y, digamos, uno creería que pues los hubiera querido más juntitos, más seguidos. Ya yo tomo la decisión de querer tener otra hija u otro hijo. Y sale la noticia de que tengo que pasar por una histerectomía, que es renunciar a la maternidad de ahí en adelante. Pero vienen otras decisiones más fuertes, que es un estudio, bueno, me ponen con un tratamiento que era el adecuado en ese momento, que es los estrógenos y la progesterona. Pero después viene un estudio que sale al mundo y eso fue como un terremoto para las mujeres que tomábamos estrógenos y progesterona, que decía que en este estudio estaba demostrado que tomar estas dos cosas éramos una población con alto riesgo de cáncer. Entonces, bueno, nuevamente aterrorizada, porque bueno, no voy a mentir, voy a donde mi médico, el médico acaba de regresar de un congreso justamente para analizar ese estudio, lo cual me da mucha tranquilidad. Y él me dijo, tranquilícese, aprendí que, bueno, lo primero es, vamos a quitarle la progesterona porque usted no tiene útero. Entonces, vamos a seguir solo con estrógenos. Pero además, siéntase tranquila porque ese estudio tiene un error. La población con la que se hace este estudio es con gente mucho mayor que usted. Porque en esa época, digamos, la menopausia y esto, entonces era gente que sí era entre los 40 altos y 50 altos si usted tiene 32. Eso sí, eso significa que usted y yo vamos a tener que vernos cada 6 meses. ¿Por qué? Porque usted está en población de riesgo. Lo bueno, porque no todo es malo. No tuve reglas desde los 32 años. Sí. Maravilloso. Yo que siempre he sido deportista, bueno, eso fue maravilloso. Mucho, sí. Segundo, los estrógenos mantienen la juventud. Entonces, yo tuve la posibilidad de tener, digamos, mi piel y todo eso no era acorde con la edad. Y eso, pues, obviamente nos gusta a las mujeres. Entonces, todo muy bien hasta un 3 de agosto del 2016, que voy a hacerme la mamografía, que dicho sea de paso, hago el comercial. Chicas, cada vez hay hallazgos de gente más joven. Entonces yo las invito a que se hagan el ultrasonido, no la mamografía. Y
no fallen a la mamografía, Ajá. porque en mi caso, cuando me detectan el cáncer, yo estaba en estadio 1, pero ese estadio 1, yo tenía un tumor de 2 centímetros, Ajá. Ujú. y el estadio 2 era 2,1. Ajá. Entonces, El límite. exacto. Entonces hubo una discusión entre mis médicos de Estados Unidos y mis médicos de Costa Rica, porque los médicos de Estados Unidos dijeron, usted está en estadio 2, entonces tiene que tener el doble de las quimioterapias. Y mi doctora en Costa Rica, Liliana González Herrera, que por cierto la recomiendo porque es una persona muy humana. Ella trabaja en el Hospital San Juan de Dios y tiene una consulta privada. Ella se echó el pulso con la gente de Estados Unidos y dijo, no, ustedes están medicando a la paciente, por eso existen los protocolos para definir si es estadio 1, 2, 3, 4, 5, no es una, sino son miles de mujeres en el mundo, y entonces ganó el pleito. Eso significó que en lugar de tener 8 quimioterapias, tuve 8 quimioterapias más fuertes cada 2 semanas, y tuve 4 quimioterapias preventivas. No pasé por radio, pero sí pasé por una mastectomía. Yo preferí, el doctor en Estados Unidos prefería una opción tan radical dada esto. Entonces ya ahí comienza la etapa mía como una mujer menopáusica. Pero ya no era una menopausia normal, porque resulta que mi cáncer, yo sabía que eso podía pasar, era estrógeno dependiente. Y resulta que después de ser una mujer joven, feliz, sin reglas y todo esto, me quitan toda la parte de los estrógenos, pero además me mandan medicamentos para quitarme todos los estrógenos adicionales que todavía producía. Porque en el cuerpo, yo no soy médico, él me explicó muy claramente de que el estrógeno no solamente se produce por los ovarios, se produce por diferentes glándulas okay. Y esto significó que me dio todo un cóctel de pastillas, incluida quimioterapia, y me provocó una menopausia que ni yo me aguantaba. Y entonces, y mi esposo decía, estoy conociendo una Nuria que no conocía antes. O sea, yo no me soportaba, porque yo tenía estos calores, que era mañana, tarde y noche. Yo siempre he sido una persona como súper tranquila, súper ecuánime, y todo me molestaba. Y era por esta situación, no por el cáncer, no, era por que me estaban quitando todos los estrógenos del cuerpo. Y sí, al final tuve que tener una conversación muy sincera con mi doctor, que era como un abuelito así como divino. Y yo le dije, vea, doctor, le agarré el brazo y le dije, mi matrimonio y mi salud mental están en juego. O sea, yo necesito que usted me mande algo, porque, o sea, yo no puedo vivir la mitad de mi vida, porque, bueno, tal vez no la mitad, pero mucho de mi vida, en ese momento 56 años, no puedes, 54, perdón, no puede ser posible que yo viva no puedo vivir con esta calidad de vida, o sea, puedo terminar divorciada, yo no me aguanto, yo soy una profesional que trabajo mucho, siempre he sido una mujer feliz, positiva y todo eso. Entonces me dice, bueno, vamos a hacer una negociación, le voy a mandar una medicina que no es para eso, pero el efecto secundario es que se le va a quitar todos los síntomas. Y de verdad, o sea, de un día para otro, otra vez Nuria, la misma persona que estoy ya hoy. Y hace como dos meses me fui de viaje, y por esas carreras me faltaron 2 de esas pastillas, y ya 24 horas después de que no había tomado esa pastilla, ya comencé a sentir otra vez todos los síntomas. Y yo ahora me voy como con 2 semanas más de esas pastillas a los viajes, ¿verdad? Porque yo dije, si me habla la hermosa, la tiro por la ventana, ¿verdad? Porque de verdad que uno, de verdad,
tiene alteraciones. Sí. Eso le iba a decir, porque vamos a ver, en Sin Reglas siempre hemos hablado mucho de todo este tema y a muchas mujeres lo vemos como la perimenopausia, la menopausia, que, digamos, viendo muchísimos casos, inclusive el suyo, que era parte de esta historia que queríamos contar, el llegar ahí siendo una mujer con tantos compromisos laborales, teniendo toda una familia, el poder manejar esta carga emocional de decir, yo no me siento bien y no soy esta, ¿qué hago? ¿Qué mensaje le daría usted a una mujer que está en esa situación y que tal vez ni siquiera sabe cómo poder leer su cuerpo? Porque, digamos, creo que actualmente estamos muchas mujeres bendecidas que tenemos ahorita esa guía médica, pero sí hay una gran realidad en Costa Rica que hay muchas mujeres que tal vez no tengan este acceso médico o esa guía médica y que emocionalmente ni siquiera saben por dónde empezar y decir cómo vuelvo a retomar mi vida, cómo sigo siendo mejor o parecido a lo que era antes de esta menopausia. Empezando por darnos el derecho a validar, ¿verdad? Que nos dicen, no, o sea, no se te puede dar nada y quédese callada, o sea, esa parte. Nosotros en ALAS, que es la ONG que yo tengo el privilegio de presidir, tenemos un programa que se llama ALAS con Salud. Y recuerdo que la primera persona que llevamos al programa, ya estamos hablando de hace como 14 años, me impresionó porque ella es especialista hormonal y nos explicaba que el ciclo de la mujer, cómo manejar mejor el ciclo de la regla en términos del trabajo. Entonces nos explicaba el ciclo de los 28 días. Para mí no era relevante porque yo no tenía regla, ¿verdad? Pero para todas las demás sí. Entonces, sí, qué tomar, qué no tomar, qué incentiva, digamos, los dolores o todas las consecuencias que tiene la regla que nos pueda afectar nuestro, digamos, desempeño laboral. Por ejemplo, hablaba mucho de la sal, porque eso nos inflama, en periodos previos a la regla, nos hablaba de no tomar café, porque también nos deshidrata. Entonces, si hay instrumentos, lo más importante es esto que están haciendo ustedes. Información. O sea, en mi época nadie hablaba de esto, y ya hablar de esto es toda una ganancia. Entonces, las mujeres tienen que hacer preguntas cuando van al ginecólogo, no se pueden quedar calladas. Preguntar todas las alternativas y conocer muy bien su cuerpo. Entonces, cuando llega, para que sea una cita efectiva. Entonces, a mí me pasa esto porque no todas somos iguales. Los doctores creen, o las doctores o las personas creen que todas somos iguales y no somos iguales. Entonces, hay que comenzar a ver los síntomas de que cuando a mí me va a comenzar, cuando yo tenía la regla, por ejemplo, me daban unos dolores intensísimos, ¿verdad? Entonces, bueno, eso, yo nunca le dije eso a mi doctor, pero estoy segura que me hubiera mandado tal vez algún medicamento o me hubiera restringido mi dieta y tal vez el dolor no hubiera sido tan fuerte cuando lo tenía. Lo segundo, la discusión de los estrógenos. Muchas mujeres tienen miedo a tomar estrógenos, pero sin ser médico, y no pretendo serlo, pero sí me he informado. Y yo creo que digamos, los costos en medicina, yo llevé un curso que se llamaba Ética en Medicina, siempre hay que valorar el costo-beneficio. Entonces los médicos siempre dicen, bueno, el costo es, sí, el estrógeno puede producir cáncer, pero todos los beneficios que da el estrógeno en términos de tu salud. La calidad de vida. Por ejemplo, la falta de estrógenos afecta a los huesos, afecta al músculo, afecta al corazón. Entonces, si vos, por miedo a tener un cáncer, sacrificás todas estas posibilidades, recuérdense que las mujeres tenemos que prepararnos porque podríamos pasar por una etapa de osteoporosis. Segundo, el músculo es fundamental para proteger los huesos y además para proteger la salud. Por eso, digamos, yo siempre he sido una persona
muy deportista. Cuéntanos un poquito de esa parte del deporte, porque yo creo que a veces las mujeres, vamos a ver, en diferentes épocas, yo creo que todas nos ha pasado lo mismo. Tenemos como cierta resistencia al deporte. Y a hacer ejercicio y decimos como, ay, no, o sea, No, tratamos de ver el ejercicio como una sentencia y no como algo placentero. Nos cuesta como hacer ese cambio mental y si algo hemos aprendido en este espacio de conversación con tantas personas es que definitivamente solo hay beneficios a la hora de incorporar el ejercicio. Entonces, siempre que podamos incentivar... Bueno, vean, primero, a mí una vez un padre de familia me dijo, ¿cómo puedo lograr que mi hija sea una mujer exitosa en la vida? Ajá. Primero voy a decir, para mí el éxito es muy personal, no es el éxito que nos impone en la sociedad, Es correcto. y de una vez le dije eso a su papá, no es el éxito en su mente, es el éxito de su hija de 9 años. Pero si quiere que le dé un buen consejo, fíjese que en todas las mujeres de reconocido éxito profesional o de cualquier cosa de éxito, y tienen una característica en común, que son mujeres que fueron deportistas de alto rendimiento. Entonces, para mí el deporte nunca ha sido un problema, porque yo fui deportista de alto rendimiento. La disciplina. Okay. Mi deporte era el básquetbol, yo jugué en primeras divisiones a los 15 años, jugué 12 años básquetbol. Entonces, lo único que hice fue que cuando ya estaba en la universidad, me casé, todas estas cosas, cambié de deporte porque un deporte colectivo, casada, estudiando, trabajando, todo eso es imposible. Entonces, sí, digamos, siempre he practicado deporte, lo que he hecho es cambiar el deporte. Por ejemplo, por haber estado en una campaña política, en esa época todo chocaba con el deporte. Entonces, ¿qué hacía? Nadaba a las 5 de la mañana. Una locura, pero no dejaba de hacer deporte. ¿Y nada en el colegio de abogados? No. Ah, porque esa piscina es demasiado congelante. Por mi casa había ahora no se llama así, y no pretendía, más bien yo aprendí a nadar, porque yo cuando chiquitita aprendí a nadar, pero era una nadada de no ahogarme. Ajá. Sobrevivencia. Sí, pero en ese, se llamaba Centro de Alto Rendimiento, el agua estaba atemperada, entonces, bueno, por lo menos. Lo difícil era salir de la piscina, no meterse a la piscina. Mi profesor, que era un cubano, que había sido campeón mundial, y era muy buen profesor, me enseñó a nadar. Entonces, esa fue algo que me regaló él, porque nadar con técnica, ¿verdad? Entonces, ya los 4 estilos, y bueno, 7 años. Pero llegó un momento en que, por ejemplo, mi salud comenzó a fallar, porque... a veces yo llegaba de una actividad política a las 11 de la noche. Uno llega con la adrenalina full, me dormía a las 12 y me despertaba a la 1, a las 2, a las 3 porque me tenía que despertar a las 5 para irme, a las 4:30 para irme a nadar. Entonces el doctor me pasó a las 6. Y entonces Antonio iba a las 5 y yo a las 6. Eso ya era un desarreglo familiar y al final cambié de deporte y ahora nos pasamos a Pilates. Y ahora estoy haciendo funcional, que tiene la ventaja de Pilates, que fortalece mis músculos, pero también complementa con el cardio. Entonces, sí, para mí nunca ha sido difícil el deporte. Y yo creo que la constancia también en el deporte. Y, por ejemplo, cuando yo estaba en los tratamientos de quimioterapia, que a mí digamos, la primera vez, digamos, el primer día yo le dije, no, hombre, Antonio, esto no siento nada diferente, pero al tercer día, Dios mío y María Santísima, me cayó el mundo encima. Y una amiga siempre me dijo, vea, su enemiga es la cama, porque uno tiende a sentirse tan mal. Ay, sí. Entonces, me dice, camina. El doctor decía, no, usted tiene que caminar como suavecito. Y yo decía, no, yo que siempre he sido como de alto rendimiento, entonces, los primeros 10 metros caminé como viejita, digo yo. Y después dije, no, voy a caminar como siempre. Entonces, curiosamente, cuando recibí mis 4 quimioterapias, fue el momento en que estaba en mejor condición física, porque caminaba todos los días 7 kilómetros en alto rendimiento. Caminar. Y digamos, a las personas que no les gusta el deporte, les digo, o sea, caminar, pero no es caminar
conversando, ¿verdad? Es Sí, caminar ajá. en serio, ¿verdad? No caminar con el teléfono en la mano. Ajá. Exactamente. Entonces, si digamos un paso fijo, llevar digamos, el Polar o el Garmin, ir viendo las pulsaciones, ir manejando, y eso me ayudó muchísimo, porque yo terminé mi última quimioterapia hablando de cosas que no deben suceder en la vida de una persona y que uno no quisiera. Cuando a mí me detectan el cáncer, que es 3 de agosto, mis 2 hijas se casan al año siguiente. Por dicha, yo soy una persona organizada y ya todo está organizado, menos mis vestidos. Y entonces yo comienzo a hacer las preguntas normales que hace una mujer que le dicen cáncer. El pelo. Algo tenemos las mujeres con el pelo. Y yo decía, hey, me voy a quedar sin pelo. Y voy a estar en la boda de mi hija sin pelo. Bueno, eso fue traumático. Conseguí una linda peluca. Mi hermana que tuvo cáncer nunca la usó. Pero yo la detectaron cáncer y yo le dije, me voy a Estados Unidos y te consigo la mejor peluca. Y ella me dijo, somos personalidades diferentes. Sí, totalmente. Pero entonces yo le dije, ok, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a estar el 13 de mayo? Que fue el matrimonio de mi primera hija. Yo soy madrastra también, entonces mi primera hija, me casé de 20 y me convertí madrastra también. Fue en junio y le dije, ¿y en noviembre? Y entonces me queda el doctor, ¿y qué pasa en noviembre? Digo, las elecciones de Estados Unidos. Hillary Clinton puede ser primera mujer presidenta de los Estados Unidos. Y me volvió a ver con esta cara de, esta mujer no se está dando cuenta que le estoy diciendo que tiene cáncer y está preocupada por Hillary Clinton, ¿verdad? Fue muy gracioso porque el día al final yo, como de las quimioterapias para llegar con pelo a la elección de Hillary Clinton, y claro, le decía a Ignacio Santos, no me hagas un chiste, no me hagas estornudar porque se me cae el pelo. De hecho, me rapé el día siguiente. Eso es uno de los actos de poder que uno tiene que hacer cuando tiene cáncer. No dejar que el pelo se le caiga, decidir cuándo se lo corta a uno. Digo, como consejo a las que están viviendo esto. Y bueno, no ganó Hillary Clinton, casi se me cae el pelo por eso, pero bueno, quedó Trump. Pero sí, y Antonio me mandó un correo y a mis hijas y dijo, cuando a Nuria le detectaron, el doctor me hizo esta cara de... Y yo solamente ni le dije nada. Y dice, nadie sabe quién es Nuria, ¿verdad? Porque, o sea, cuando yo soy tan determinada, logro lo que me propongo. Doña Nuria, su historia definitivamente de vida es una historia de resiliencia, de mucha disciplina y mucho coraje, porque no solo tiene toda esta parte familiar, toda esta parte de salud tan compleja que nos cuenta, sino que en medio de todo esto, usted saca su maestría en Harvard, es columnista, es empresaria, pero además crea la Fundación Alas. Correcto. Nos encantaría si podemos como conversar un poquito de qué se trata Alas, que tanto se oye, de dónde sale. Alas, o sea, yo les dije que yo he trabajado por las mujeres a partir del 24 de junio de 1986, que es esta operación, que es el día que me convierto en una feminista. Sí. En el buen sentido de la palabra, porque hasta la palabra está satanizada. Es cierto. Ok. Entonces, los primeros 22 años yo trabajé, primero como era esposa de ministro, en ese momento trabajé muy de la mano con con la esposa de Oscar Arias, con doña Margarita Penón, en la lucha contra la igualdad real, por la igualdad real, perdón, y en eso se lograron muchos avances, pero no se logró un avance muy importante que era lograr acciones afirmativas para los puestos de toma de decisión. Y comienza una lucha que no es mía, es de colectivos, en donde logramos que se modifique el código electoral en el 96, pero se nos olvidó una palabra muy importante que es elegir mujeres en puestos elegibles, o sea, poner mujeres en puestos elegibles. Entonces, ¿qué pasó? Las mujeres sí, se pone el 40% mínimo, pero las mandan al final de la lista. Entonces viene, yo digo que ahora viene la abogada contestándole las respuestas. Yo digo que las luchas de las mujeres, los derechos nos las dan las leyes, pero el contenido
de esos derechos nos los dan los tribunales. Ujú. Entonces no hay que tener miedo, siempre instruyo mucho a mis chicas en alas en que, no, o sea, prepárense porque van a tener que ir a pelear sus derechos a los tribunales. Entonces vamos a pelear nuestros derechos a los tribunales y hay 2 resoluciones muy importantes, una redactada por doña Virginia Calzada, en donde acepta las acciones afirmativas como porque estamos en desventaja con respecto a los hombres. Y viene después una interpretación igualmente importante dictada por doña Anabel León, que es del Tribunal Supremo de Elecciones, en donde a los partidos que no cumplan con la normativa del 40% mínimo, los desinscriben. Entonces ya cuando vieron que la cosa iba en serio, al final se logró esto. Luego viene la paridad en el 2009 y viene la interpretación de si era vertical u horizontal. Y entonces el tribunal interpreta que es solo vertical. Y viene otra resolución, ven cómo me gusta el derecho, de otra gran mujer que se llama Nancy Hernández. En derecho a las mujeres nos enseñan que en materia electoral solo el Tribunal Supremo de Elecciones se puede meter, porque es materia electoral. Pero esta resolución tiene la genialidad de que Nancy explica cómo, basada en la supraconvencionalidad, que son los tratados internacionales, esto no es una materia electoral, es una materia de derechos humanos. Entonces le enmienda la plana al Tribunal Supremo de Elecciones y dice, no, es paridad horizontal y paridad vertical. Y es así como llegamos a la al primer parlamento con un 49%, que fue la legislatura pasada, y esta ley que luego se convirtió en 50 porque cambió un hombre por una mujer, y luego ahora tenemos una legislatura que nos convierte en un referente en el mundo, donde son más mujeres que hombres. Mi reclamo, que digamos hace muchos años, también hace como 40 años, iniciamos una iniciativa que se llama el Foro Político de Mujeres. Me acuerdo que era doña Lorena Clar y doña Josette Alman, que eran las candidatas a primeras damas, y ellas fundaron este foro, y la idea era que hiciéramos, o sea, no importa el partido político, hiciéramos una agenda mujer por encima de las líneas partidarias. Y eso, a mi criterio, se ha perdido, porque ¿qué ganamos con tener más de un 50% de mujeres si al final resultan que replican o sea, cuando yo oigo a y que me perdone, pero porque siempre trato no hablar mal de las mujeres, pero tenemos una secretaria en la Comisión de Género que defiende a los hombres en contra de las mujeres. Tuvimos una asamblea que no tuvo agenda mujer. Tenemos una asamblea que más bien reversa las conquistas de las mujeres. Entonces, bueno, ALAS, ¿por qué surge? Surge en octubre del 2008 porque ahí estábamos 10 mujeres de diferentes generaciones, pero 5 participamos en política y 5 éramos empresarias. Y comenzamos a ver que habíamos avanzado muchísimo porque ya había pasado, digamos, ya estaba por pasar la ley de paridad. Y dijimos, bueno, ya, digamos, logramos lo que hemos luchado tanto, pero volvimos a ver a nuestras empresas y veo yo soy bananera, yo estoy en construcción, yo estoy en energía, o sea, por Dios, todos son hombres, ¿verdad? Entonces necesitamos una organización que le hable a las mujeres del sector productivo y a la sociedad civil, pero al final terminamos hablándole a todas, porque las mujeres del sector público decían, pero ¿por qué usted no me acepta en este taller si es tan bueno? Y yo también, y yo quiero ser yo quiero ser diputada, yo quiero ser alcaldesa. Bueno, entonces, ok, 6 elementos fundamentales. ALAS surge con 3 promesas: no vamos a tener color político, no vamos a tener discriminación religiosa y no vamos a hablar de fútbol. Curioso. Y los 3, solo vamos a hacer 3 cosas, pero lo vamos a hacer muy bien. Vamos a empoderar, vamos a visibilizar y vamos a conectar. Hoy somos la red de mujeres más grande del país, 131,000 mujeres. Ya no somos una red, somos una comunidad con valores compartidos y tenemos más de 9,000 mujeres capacitadas directamente por nuestros programas, pero también participamos en medios de comunicación. Y esto es muy importante porque imagínense que el impacto de un medio de comunicación
cómo un podcast, tiene más audiencia que cualquier reunión en un auditorio, en un gimnasio, en un estadio. Esto, comentario, para que me apoyen a estas chicas maravillosas. Entonces, digamos, nuestro impacto que está medido por la empresa que nos asesora, gratuito, todo es gratuito, ¿verdad? En nuestra organización. Entonces tengo que tener un poder de convencimiento, ¿verdad? Porque llego a pedir unas cosas y como le digo yo siempre, Antonio, muy fácil, mi empoderadora siempre me enseñó que el no ya lo tenés. Eso es lo que yo siempre le digo a Vanessa, eso es lo que yo siempre le digo a Vale. Entonces, y a veces me dicen que no, y a veces me dicen que sí. La mayoría, por dicha, ya lo peor que puede pasar es que le diga a uno que no. Muchas gracias. Sí. Entonces, tenemos un impacto ya que llegamos con nuestras redes, que ya es un ecosistema en realidad, porque tenemos revista, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos LinkedIn, y ahora vamos a lanzarnos también al mundo del podcast, que les vamos a pedir ayuda. Por supuesto. Resulta que impactamos ya a 3.5 millones de mujeres por año. Yo creo que es increíble, wow. O sea, la labor que hace la Fundación hacia la mujer, nosotros que estuvimos este año en Noche Magenta, y además de ver los programas que evidentemente Sin Reglas va a entrar, esperamos que el próximo año ya... ¿Cómo se diversifican, verdad? Porque llegan a todos los puntos de población. Sí, eso es algo muy interesante porque, como les decía, la idea original, pero somos una organización tan flexible, eso es lo bonito de tener gente del sector privado porque somos muy flexibles y vamos enmendando sobre el camino. Primero queríamos más mujeres en juntas directivas, pero eso nos demandaba tanto trabajo y era un esfuerzo que se derivaba en 30 mujeres. Pero dijimos, no, mejor comencemos con las más jóvenes porque hacemos lo que se llama en Estados Unidos un pipeline, ¿verdad? Que es de jóvenes desde su contratación. Entonces, hablar con las empresas para que tuvieran reclutamientos sin sesgos de géneros, que todavía existen. Ascensos sin sesgos de género, que no teníamos en ese momento el caso de estudio que salió dichosamente por McKinsey y por Catalyst, en donde estudiaron una gran cantidad de empresas de las que en Estados Unidos se llaman las 500 Fortune, que son las más importantes, y este estudio lo que resaltó fue que cuando los órganos de toma de decisión, especialmente la junta directiva, pero no solo la junta directiva, estaba integrada entre un 30 y un 40% de mujeres o de diversidad e inclusión, porque ya trabajamos la diversidad y la inclusión, todos los indicadores, incluida la rentabilidad, mejoraban en esas empresas. Y entonces, claro, yo decía, ¿cómo es posible que un supermercado no tenga mujeres en la junta directiva? Si las que compramos en el supermercado somos las mujeres. La mayoría. Y entonces me saltan siempre en las charlas los hombres. No, yo voy al supermercado. Y entonces yo le digo, veo a un hombre en un supermercado. Con la lista una lista. Mi amor, sí, salsa de tomate, pero ¿cuál es la marca que consumimos en la casa? Entonces, el poder, o sea, nosotras las mujeres no sabemos el poder de compra que tenemos. En otro estudio de Deloitte dice que las mujeres tomamos el 80% de las decisiones de compra. Okay. Ese poder significa hacer empresas ganadoras, no ganadoras. Entonces nosotros en Alas les enseñamos a las compradoras a que premien a las empresas que practican la diversidad e inclusión en sus programas. Es parte de un círculo virtuoso, porque yo no le voy a comprar a una empresa que no cree en mis valores. Por supuesto. Y entonces hacemos ganadores y perdedores en el mercado donde más les duele. Es correcto, es cierto. Yo quiero, para cerrar, pues ya se nos acabó el tiempo, y de verdad que yo creo que usted tiene una historia muy emocional para cualquier mujer, pero al mismo tiempo con un mensaje sumamente positivo, porque usted ha subido el chirripó después del cáncer, que eso no lo hablamos, y el proyectar a una mujer como usted, que no solo
es exitosa o puede brillar y enseñarnos a nosotras que se puede brillar, que se puede subir el chirripó, que podemos pasar por momentos complicados y aún así decidir y tomar esa decisión de seguir brillando y llegar a nuestras metas y nuestros objetivos. ¿Qué mensaje le daría a las mujeres que ya están en perimenopausia, que están en menopausia y que a veces sienten que tal vez una mujer de 50 años por ciertas cosas dice, ya me acabo de divorciar, ya no estoy ni siquiera en el mercado, o en mi trabajo cada vez me va peor porque tengo nieblas mentales, ¿verdad? Que son como tantas cosas que nos pueden pasar a las mujeres, pero que yo creo que con este mensaje de su proyección de vida hace que las mujeres podamos entender que hay un poquito más allá de todo, y que todo esto viene por un tema de decisión personal, prioridad hacia uno mismo. Y yo quiero hacer un paréntesis antes, porque Laura dice, sí, toda la parte de la resiliencia, del éxito de doña Nuria, pero algo que además le admiro muchísimo y siento que es un gran ejemplo es que ella está en una posición donde además siempre ha querido compartir y, ¿verdad? Y ayudar a las mujeres. Exacto. Sí. No también ayudo a los hombres, digo, porque sí. A veces me sienten discriminados. No, pero definitivamente, o sea, usted ha llegado a puestos de privilegio, ha tenido una vida bastante exitosa, pero su decisión, porque es una decisión, ha sido por compartirlo, ¿verdad? Y que inspira. Inspirarnos, compartir con otras mujeres y ayudarles, que al final eso es la base de Alas en un gran sentido. Entonces yo de verdad súper agradecida, doña Nuria, porque no todas las personas toman esa decisión. Bueno, yo creo que esa generosidad viene de mis ancestras, mi abuelita. Mi abuelita fue una mujer muy desprendida. Ella migró a Costa Rica, tenía 6º grado, pero ella se quitaba el pan de la boca para dárselo a los demás. Y yo mi mamá trabajaba, y ella fue una figura muy importante en mi vida. De hecho, estoy escribiendo un libro sobre los abuelos. Y yo creo que para ella eran 2 cosas muy importantes, la educación y esto de la generosidad, porque ella siempre decía que el corazón de una persona que ha pasado por la pobreza es mucho más grande porque entiende por lo que está pasando a las personas. Entonces yo creo que la sensibilidad social la heredé de mi abuela. Lo segundo, el consejo. Vean, nosotros, la expectativa de vida en este momento son 81 años. Es altísima. Pero es en este momento. Cuando éramos, yo joven, eran como 70. O sea, yo estoy segura que, digamos, yo bajé el chirripó, yo me estaba haciendo muchas preguntas en todo ese año de entrenamiento, de si tenía 59 años, 5 años, y ya le estaba jalando mucho el rabo a la ternera, que si ya debería parar y no sé qué. Y bajé el chirripó y le dije a Antonio, no. Yo voy a vivir hasta los 100 años y además bajo con 2 proyectos nuevos que no había podido hacer, que es darle a las internacionales a Alas. Ya lo logré. Después de 5 años. Entonces, yo creo que es el poder mental. Digamos, por ejemplo, a mí me dicen esto y yo lo primero que digo es, a mí una enfermedad no me va a definir. Segundo, gratitud. Gracias, Dios mío, porque no es mis hijas, y gracias, Dios mío, porque no está mi mamá, porque yo sé que ella sufrió mucho mis operaciones cuando estaba viva. Tercero, cuando subí el chirripó, yo me dije a mí misma, ¿verdad? Nada me va a impedir llegar al chirripó, aunque sea de rodillas, llego, a menos de que reconozco la realidad, tampoco soy ilusa, a menos de que me lesione, nada va a impedir que yo llegue a la cima del chirripó. Me arrepentí a mitad del camino, no voy a decir que no voy a mentir. Es parte de los caminos. ¿En qué momento se me ocurrió hacer esto? ¿Verdad? Pero ya cuando llegué yo me sentí muy poderosa. Claro. Y por eso los 2 proyectos, porque yo dije, no, hombre, aquí hay música para muchos años. Y bajé, bueno, como si me hubieran metido 20 inyecciones de adrenalina, ¿verdad? Entonces, yo creo que todo está en la mente. Y una mujer que se divorcia a los 50, primero, nuestra felicidad no la define un hombre. Es correcto. Okay. Segundo, la felicidad depende de nosotros. Yo le diría a esta persona, invierta en su crecimiento personal, en su autoestima, porque un divorcio lastima la autoestima. Y hay muchas mujeres que no trabajan en su autoestima.
Entonces, cuando hay una mujer que ya tiene autoestima, autoconfianza, poder personal, va a ser una mujer exitosa en su proyecto de éxito. Número 3, defina su propósito de vida, porque ya es muy importante vivir con propósito y no navegar por la vida. Es correcto. Y bueno, yo sé que estamos con mal tiempo, pero con poco tiempo, pero esa sería mi recomendación. Vivamos en presencia, en conciencia. Para nuestra felicidad venimos a hacer el mundo, o sea, venimos en el mundo a ser felices. Sí. Nos van a pasar muchas cosas. Muchas mujeres tienen miedo al fracaso. Yo de una vez las libero. No se preocupen, van a fracasar. Ajá, sí, Lo que van a tener es levantarse. Exactamente. O sea, el fracaso siempre es parte de la vida. Y las enfermedades y las calamidades. Pero uno tiene el poder de reaccionar a eso que nos pasa. Y lo podemos hacer positiva o negativamente. Como esto de que a mí una enfermedad no me va a definir. Y yo me voy a curar. O sea, nunca dije me voy a morir. No. Me voy a curar. Y voy a celebrar el Chirripó 5 años después. Sí. Entonces, sí, nosotras somos muy poderosas y tenemos que creérnosla. Eso es muy importante. Yo siempre lo he dicho, si usted no se lo cree, no se lo cree nadie. Exactamente. Tenemos que empezar por nosotros. Exactamente. Y lo otro es ponernos en el centro de nuestra vida. Porque las mujeres, por nuestra educación, ponemos a todos primero y de último a la mujer. Nosotros tenemos un ejercicio en donde hacemos 3 círculos concéntricos y le decimos, pongan en el centro lo más importante y siempre ponen la familia. Ajá, es y eso es un error. Hay que poner a la mujer. Ponernos a nosotras mismas, porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Si queremos dar felicidad, tenemos que ser felices. Si queremos dar prosperidad, tenemos que ser prósperas. Si queremos ser educadoras, tenemos que aprender a educar. Qué bonito episodio, doña Nuria, de verdad, qué emoción y qué placer tenerla. Ojalá que, bueno, vamos a seguir trabajando con Alas Sin Reglas. Creo que tenemos muchos proyectos a futuro que podemos abrir muchas puertas a las mujeres en conocimiento, en educación. Siempre hemos dicho que educarse siempre nos va a generar poder. Y el que nos siga inspirando, porque de que aquella llamada telefónica, total inspiración y admiración de mi parte, haber conocido la historia y nada, ojalá que la podamos tener inclusive en alguno de los eventos de Sin Reglas y que pueda vivir con nosotras lo que también construimos para otras mujeres. No, excelente, las felicito. Ustedes son parte de la red Alas, porque en realidad cumplen todos los principios fundacionales nuestros. Y estoy a las órdenes y toda la organización está a las órdenes. Recuérdense que el propósito es mujeres ayudando a mujeres a volar más altas. Y ahora son empresas, hombres, empresas, organizaciones, hombres y mujeres ayudando a mujeres a volar más alto. Entonces, si construimos un país con alma de mujer, imagínense. Muchísimas todo gracias. Lo que podemos hacer. Sí. Maravilloso. Muchísimas gracias, doña Nuria. Esto fue Sin Reglas Podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Si querés seguir educándote sobre temas de menopausia, nos vemos en el próximo episodio para seguir rompiendo las reglas juntas. Nos despedimos. Podés encontrarnos en sinreglascr.com o en nuestras redes Sin Reglas CR.